dos conceptos en la primera parte de esta diapositiva. La primera, que es una enfermedad, como está entre comillas, silencioso y silenciado. ¿Qué significa eso? Lo primero es que es una enfermedad que no genera dolor. Y cuando en medicina una enfermedad, cualquiera que ella fuera, no genera dolor, obviamente que no se va al médico. Porque la primera causa de ir al médico es tener dolores, de lo que sea. Y es una patología que vamos a ver, si produce algo de dolores al inicio, pero una gran mayoría no produce. La segunda parece silenciar. ¿Por qué se dice eso? Porque es una enfermedad que no le interesa a nadie. No le interesa a la industria farmacéutica, a los gobiernos no les interesa mucho, a los políticos menos. Es una enfermedad porque además es una enfermedad fundamentalmente de gente pobre. Y por lo tanto, ese concepto hace que pues, no le den importancia, aunque desde hace unos años también los países ricos han comenzado a darse cuenta de la importancia de esta enfermedad, como vamos a ver después. La Organización Panamericana de la Salud además la ha incorporado en lo que se llaman las 20 enfermedades. No es una enfermedad tropical, es una enfermedad que puede estar en lugares tropicales, etc. Pero está clasificada dentro de un grupo de enfermedades que están desatendidas. Es decir, un grupo de enfermedades a las cuales el mundo no le presta importancia. Porque, reitero, es parte de un grupo de patologías que son más frecuentes en la gente de bajos recursos y en los países pobres. Entonces, hay muchas enfermedades, la mayoría son enfermedades bacterianas y parasitarias, centralmente, las 20, que ustedes pueden entrar a buscar en el internet y pensar cuáles son esas. Creo que les queda ya absolutamente claro lo que son las vías y mecanismos de infección que hemos comentado la clase pasada. Nada más como un resumen, vamos a ver que la vía vectorial sigue siendo de enorme importancia y al lado ustedes van a poder ver las 3 especies más frecuentes que nos interesan, entre lo que es el género Triatoma, en realidad, Rhodnius y Panstrongypus. Son los 3 géneros que cobran una notoria importancia en nuestro país a la hora de transmitirse vectorialmente. El otro elemento que ha cobrado mucha fuerza a nivel mundial es la transmisión congénita. Habida cuenta que hay muchas mujeres que al tener una enfermedad que no genera manifestación clínica, son aquellas que van a transmitir la infección. Se ha llegado ya a datos muy sorprendentes para el 2025, que el 20% de los casos de Chagas congénito, que ha subido, pero al 20% la transmisión del Chagas congénito. Y de ese total, gran parte de Chagas congénito está dado en mujeres bolivianas. ¿De acuerdo? Mujeres bolivianas, peruanas y ecuatorianas. Pero, de hecho, en las mujeres bolivianas la transmisión es mucho más alta que en cualquier otra población femenina de la América Latina. Eso quiere decir que, pues, si nada más, si hacemos en esta aula donde hay tantas estudiantes, pues probablemente 1 o 2 estuvieran infectadas desde el punto de vista estadístico. También la vía oral y las otras vías cobran importancia. Últimamente el consumo de frutos como el azaí, que se ha vuelto muy frecuente, ha mostrado también que en los lugares donde se produce, los triatóminos defecan. Y cuando se comen este tipo de frutos mal lavados, crudos, hace que uno pueda también infectarse por vía oral. Es poco frecuente, pero hay que tener en cuenta. ¿Cómo se inicia la enfermedad? ¿Qué es la enfermedad? Primero vamos a comprender que hay un grupo de células blanco que se llama, ustedes leen en inglés son las target cells, o sea, un grupo de células que para las cuales los tripomastigotes metacíclicos, y en realidad los tripomastigotes también tienen mayor preferencia, ¿no? Los tripomastigotes en general. Y ese grupo de células blancas ustedes lo están leyendo ahí.
Eso ya nos da una primera pauta, que hay determinados tejidos y órganos en los cuales vamos a encontrar el parásito. Si hablamos de músculo cardíaco, está clarísimo que va a ser el corazón. Si hablamos de músculo liso, pues algunas estructuras o algunos órganos de musculatura lisa van a ser aquellos en los cuales vamos a encontrar la enfermedad. El sistema nervioso cobra un rol muy importante en individuos inmunocomprometidos. De hecho, en pacientes que tienen VIH-Sida suelen encontrarse los chagomas, una suerte de tumores a nivel cerebral. Entonces, esto también hoy por hoy debemos considerar. Y ahí viene lo fantástico de este parásito, que utiliza los macrófagos como una célula blanca. Es decir, siendo el macrófago una célula que tiene como función principal el fagocitar aquello que se extraña en nuestro organismo para destruirlo, y por lo tanto, no para en parte destruirlo, pero en parte convertirse después en una célula presentadora de antígeno. Resulta que es una célula ideal para el parásito para poder reproducirse. Eso es lo que le da una capacidad, por lo tanto, de poder diseminarse por todo nuestro organismo. Ahí estamos viendo dos fotografías, una de una célula en la parte de arriba, de unas células que está llena de amastigotes. Estos amastigotes, por un mecanismo desconocido, se transforman a tricomastigotes que salen a la corriente sanguínea. No es que se forman en la corriente sanguínea, salen como tricomastigotes a la corriente sanguínea. Se han gastado millones de dólares para intentar encontrar cuál es lo que llama el gatillo. Es decir, ¿qué hace que en la célula se formen tricomastigotes? ¿Qué factor? ¿Qué sustancia? ¿Qué es lo que hace que haya esa transformación? Porque si se encontrara el motivo y el cómo se transforman dentro de la célula de amastigotes a tricomastigotes, se habría controlado la enfermedad. ¿Por qué no habría tricomastigotes? No, se acabó la historia. Pero no se sabe qué es. Obviamente tiene que ser un gen. El problema es encontrar qué gen está facilitando ese fenómeno. O se podría buscar algo que pueda modificar genéticamente, o si es una sustancia que los parásitos eliminan. Se han hecho estudios en cultivos, en todo, y no se ha dado el clavo. Por eso es que inclusive la investigación actual ha dejado ya de lado que se han gastado muchos millones de dólares y no se encontró ningún resultado. Obviamente que esa multiplicación parasitaria, como ustedes ven, va a ocasionar todos estos fenómenos que vemos acá. Porque cuando salen los parásitos, no solamente el parásito que salen las sustancias de su metabolismo, que ya son antígenos. Los propios parásitos que son antígenos. ¿Qué es eso? ¿Son qué, firmar? Sí, por favor. A ver, ¿qué dice el doctor Trigoso? Ah, ya. Entonces, sale la tercera edición del libro para su día. Pero es todo un trámite ahora que hay que hacer. Siempre es un país trámite. O sea, no es obligatorio que compre ningún alumno, de hecho. Bueno, entonces cuando sale el parásito, les decía, salen antígenos, sale una serie de sustancias, sale el parásito, y eso hace que se produzca una inflamación, es decir, donde están los parásitos y alrededor de la célula aparecen células inflamatorias que intentan evidentemente destruir a los parásitos, ¿no? Eso va a llevar a que inclusive, como veremos después, se genera una autoinmunidad. Nuestro propio organismo comienza a desconocer determinados tejidos nuestros. Y este parásito es capaz de inducir un tema de autoinmunidad, como vamos a comentar después. Esta inmunidad que nosotros tenemos la vamos a, como en todo caso, ver desde la inmunidad innata, es decir, aquello que normalmente tenemos, y lo que es la inmunidad adaptativa. De la inmunidad innata ustedes pueden ver que son los propios macrófagos que también funcionan para destruir células, ¿no? Pero también funcionan como medio de cultivo, si ustedes quieren. Y por lo tanto ahí vemos un listado de células, o un listado de componentes del sistema inmune innato,
que va a lograr destruir y disminuir la carga parasitaria que circula en nuestro organismo cuando el paciente ya está afectado por el Trypanosoma cruzi. Un rol muy importante juegan las citocinas, ¿no es cierto? Hay muchas de ellas, pero lo que buscan las citocinas proinflamatorias cabalmente es la llegada de células, es decir, de las dendríticas, de las natural killer cells, de este grupo de células que vayan a destruir el parásito. Y de una de ellas muy importante es el interferón gamma. El interferón gamma, que además existe para la venta en el mercado, para otro tipo de problemas de salud, de acuerdo a otro tipo de enfermedades, donde hay un componente inmunológico. Esto, como ustedes ven, va a activar a la activación de macrófagos. Si hay muchos más macrófagos, obviamente hay una posibilidad de disminuir la población de parásitos, pero aquí viene la gran contradicción. Pero usted ha dicho que los macrófagos sirven como un medio de cultivo. Fíjense que el parásito es tan hábil que estimula la llegada de los macrófagos. Por lo tanto, habrá clones de macrófagos que van a destruir al parásito y otros clones de macrófagos que todavía no conocen al parásito, los cuales se van a multiplicar. O sea, ¿me debo entender? O sea, los nuevitos que llegan, los macrófagos nuevitos llegan, fagocitan al Trypanosoma y en ellos se reproducen. Bueno, por fin ya saben qué tipo de antígenos tiene. Van a formar clones de células y en ellos no hay ese fenómeno. Pero los nuevitos sí. O sea, los nuevos macrófagos sirven para destruir al parásito. Y los macrófagos normales, si va la expresión, son medio de cultivo. O sea, esta es la habilidad que ha tenido el parásito para poder utilizar nuestro sistema inmune como una forma de mantener su especie. Y en la unidad adaptativa, pues como vamos a ver luego, existe la presencia de los amastigotes intracelulares y la salida de los mastigotes circulantes durante toda la vida del individuo, durante toda la vida. Recuerdo que decíamos que Berenice, en el primer caso, murió a sus 80 y tantos años, pero murió no por Chagas, pero murió con parásitos en su organismo. ¿De acuerdo? Entonces ahí vamos a ver que van a actuar dos tipos de inmunidad, la celular y la humoral. Es decir, ya tenemos una respuesta adecuada en individuos inmunocompetentes que van a permitir a través de los linfocitos T, ¿no es cierto?, destruir ya no solo el parásito, sino las células que están parasitadas. Y esto es importante comprender, porque al destruir células que están con parásitos, entonces ya estamos afectando el funcionamiento del tejido. ¿Por qué? Porque al destruir células, por ejemplo, a nivel cardíaco, no hay reproducción pues, celular a nivel del corazón, no hay reposición celular, no es que va a aparecer un nuevo miocito cardíaco, no hay tal. Se destruye esa célula y se destruyó. Pero bueno, el sistema inmune lo que intenta cabalmente es disminuir la proliferación parasitaria. Lo mismo los linfocitos TCD4 que van a actuar para favorecer a todas estas células de NK, etcétera, de la inmunidad innata y la producción de linfocitos a través de la inmunidad humoral. Los linfocitos B que van a ser responsables de generar anticuerpos para todos los antígenos, habíamos dicho, que tiene el parásito, tanto antígenos que secreta, que elimina de su metabolismo, cuanto antígenos que están en la membrana de los tripomastigotes, porque la mastigote es intracelular. A pesar de estos esfuerzos que hace nuestro sistema inmune, nunca se elimina por completo el parásito. ¿De acuerdo? Porque tiene una habilidad para evadir la respuesta. Entonces, ahí vamos a ver en la parte inferior que la presencia de los parásitos y la inflamación crónica que va produciendo durante años en los tejidos, pequeños focos inflamatorios. Imagínense ustedes más pequeñitos que un pinchazo de aguja. ¿Alguna vez se han pinchado con una aguja? Sí. Se han pinchado, los que no hagan hoy día, ¿de acuerdo? A pincharse, ¿de acuerdo? Un pinchacito. No es que va a salir sangre, no, se produce una reacción inflamatoria. Ese lugarcito es pequeño, duele, ¿no es cierto? Se pone eritematoso. Estoy hablando de un pinchacito, imagínense, una célula, pues un pinchacito pues es mucho más pequeño. Entonces, así pequeñísimos focos se van formando en los tejidos que están afectados a lo largo de la vida del individuo.
Entonces, el resultado está en que va a comenzar la infección, pero al mismo tiempo el sistema inmune va a trabajar. En la fase aguda, es decir, ante la llegada de los tripomastigotes, el ingreso a las células en las cuales se multiplican, su distribución por diferentes órganos y tejidos de nuestro organismo hace que la concentración de parásitos sea muy alta. O sea, hay una parasitemia elevada en la fase aguda. ¿Cuánto dura la fase aguda? Entre 4 a 8 semanas, no dura más. Eso, aquello, pues recuerden la célula anterior, ¿no? Como esa célula hay cientos, miles de células que están llenas de amastigotes y formando tripomastigotes, miles de células en nuestro organismo. Por lo tanto, se disemina, como vemos ahí, y nuestro organismo comienza a trabajar. Si ustedes se fijan, y aquí vamos a hacer, esto es muy similar, absolutamente similar a toxoplasma. En la línea verde está el ingreso del parásito. Los parásitos ingresan, están en una gran multiplicación y diseminación. Comienzan a disminuir, ¿por qué? Porque ya se ha producido la IgM y la IgG en la fase aguda. Y ya estamos produciendo anticuerpos. Y por lo tanto va a llegar un momento en la que la IgM entra a cero, más o menos alrededor de los 6 a 12 meses. La IgM desaparece. Pero la IgG, que es la línea roja, se mantiene. ¿Y por qué se mantiene? Por dos razones: por la memoria inmunológica y, en segundo lugar, porque siempre hay células que están parasitadas. Pero la ruptura de una célula genera la salida de tripomastigotes y eso estimula el sistema inmune inmediatamente. Se produce el IgG y controla los parásitos. Nos hablábamos de un equilibrio inmune dinámico. Es decir, hay parásitos, hay anticuerpos, ¿no? Hay parásitos, hay anticuerpos. O sea, están en equilibrio. Y eso va a ser durante toda la vida del individuo infectado. Durante toda la vida, hasta que se le haga el tratamiento. Eso quiere decir que en esa fase aguda hay una gran producción de anticuerpos. Nos interesa mucho la IgG, porque va a ser, digamos, inmunoglobulina que vamos a utilizar los médicos como un criterio diagnóstico en la fase crónica. Y en esa fase se van a producir un grupo de síntomas totalmente inespecíficos. No es que va a aparecer desde la fiebre, va a estar cefalea. No es que tiene todo eso. No. Puede tener algo de eso, o no tener nada, finalmente. O que sea un cuadro un malestar nada más importante que no signifique al médico. ¿Será que todos los pacientes que tienen fiebre van al médico? ¿Qué cree usted? No. ¿Ustedes cuántas veces han tenido fiebre? ¿Varios? ¿Han ido al médico? No. ¿Van a ir? Tampoco. Y estoy hablando con gente que estudia medicina, con una gente culta, ¿no? Mírense, siendo una patología de poblaciones pobres, analfabetas, sin información adecuada y con una educación muy precaria, gracias, menos van a ir al médico. Además, no duele. Fíjense que en ningún momento dice dolor. Pues es una enfermedad silenciosa. Y eso hace que la gente no vaya al médico. Sin embargo, ocasionalmente van a aparecer estas dos cosas que ustedes ven ahí. El chagoma de inoculación. Eso va a aparecer siempre en todos los pacientes en los cuales ha ingresado el parásito. Recuerden ustedes, en esta lesión, en esta primera, es un chagoma, como dice, es un nódulo, es una cosa endurada, eritematoso, aquí está, con una inflamación local. ¿Se explica, no? O sea, esto que se traduce aquí está en forma. ¿Por qué se produce? Porque la vinchuca ha picado aquí, pero ha deyectado aquí donde estoy poniendo la flechita, probablemente. ¿Sí? ¿Qué hacemos cuando nos rascamos? O sea, si me hubiera picado aquí, yo voy a hacer esto, ¿no? ¿O no? No voy a ir a rascar justo en lugar de la picadura, nunca voy a hacer esto que voy a llevar. Recuerden, toda la materia fecal con tripomastigotes metacíclicos voy a llevar al lugar de la picadura. Penetración pasiva. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el mecanismo? Es rascado. ¿Y por qué nos rascamos? Porque nos ha picado. ¿Y por qué nos da prurito? Porque aparecen pues los mastocitos, que son las que liberan histamina.
y la histamina es la que va a producir el estrógeno. Y esto se produce de noche, no de día. No vemos nosotros al insecto, porque habíamos dicho, es nocturno obligatorio, ¿verdad? Pica solo de noche. Entonces, claro, el individuo le sale ese, pues claro, me ha picado algo, listo, pero como no le produce nada más, y al cabo de unos días desaparece. El chagoma de inoculación es mucho más frecuente que el signo de Romaña masa. Es una paciente que yo tuve hace poquito más de un año. No, es una paciente que, como ustedes pueden fijarse ahí en su ojito, ahí ven, hay un edema bipalpebral unilateral, como dice la teoría. Está eritematoso, está rojizo. Hay una conjuntivitis, o sea, hay una inflamación interna, y tenía un par de ganglios homolaterales aquí, digamos, ganglios cervicales homolaterales, ¿de acuerdo? Chiquitos, no se podía palpar bien, pero sí se podía palpar. El signo de Romaña es el tema ocular, y Massa, ambos eran investigadores argentinos, y Massa es el que describe, además, los ganglios que son adyacentes al lugar de la lesión, ¿no? Ganglios homolaterales al lugar de la lesión. Si es rojo derecho, pero ¿por qué? ¿Cuál ha sido la razón por la que esta persona ha tenido el signo de Romaña? Simplemente porque es probable que la picadura fue muy cerca al ojito, por aquí, por ejemplo, el momento de la picadura, y si uno se rasca el ojo, pues no lo vamos a hacer así de dormidos, ¿no? Vamos a hacer esto, ¿verdad? Y al hacer esto, ¿qué estamos haciendo? Estamos llevando la materia fecal con tripos masivos para que atraviesen la conjuntiva ocular y se produce un cuadro inflamatorio. ¿Esto se ve en todos los casos? No. En el 10 a 15% de los pacientes, siempre y cuando la picadura haya sido cerca al ojo. Si le ha pegado cerca a la oreja, esto no va a aparecer. Obvio, ¿no? Porque la puerta de ingreso es la conjuntiva ocular. Entonces, fíjense que, claro, en el segundo caso es que buscan al médico, ¿sabes? Porque, claro, pero en los lugares, en las zonas rurales, lo interesante es de que, a pesar de que hay esta lesión del signo de Romaña masa, no van al médico, porque no duele, no dice que hay dolor, ¿verdad? Molestia, sí, está hinchado el ojo. ¿Y qué bien? Es que le ha debido entrar basura, es que le ha debido entrar tierra, es que el viento, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Le ponen un emplasto ahí de cualquier, qué sé yo, de alguna, de Andrés Guayas, hierba buena, ¿cómo se llama esta florcita amarillita chiquita? Manzanilla. Hacen un emplasto, eso le ponen en su ojito, ¿de acuerdo? Claro, como tiene algún efecto antiinflamatorio, eso se pierde. Porque no va a aparecer nada más. No va a aparecer más nada, no va a tener otra cosa, no va a tener ninguna complicación, nada, cero. La gente tampoco va a ver, porque ya saben que utilizando plantas esa lesión se resuelve. Entonces, ya hay una tradición en que esto no amerita ir al médico, no exige ir al médico. En algún caso de gente que sí tiene un poco más de cuidado, etcétera, pues va al médico en este caso. Van pasando los años, 20, 30 años, y los parásitos están destruyendo lentamente, silenciosamente nuestro organismo, y entramos a la fase crónica de la enfermedad. Y en la fase crónica de la enfermedad tendremos lo que se llama, son clasificaciones diversas, he adoptado esta clasificación. Hay otras clasificaciones, no es esta la verdad, es una clasificación que a mí me interesa desde el punto de vista que me es más fácil trabajar y comprender el fenómeno. Entonces tenemos la crónica indeterminada y la crónica determinada. Algunos hacen la fase aguda, la fase indeterminada y la fase crónica. Nosotros sabemos que la enfermedad tiene solo dos momentos, es aguda o es crónica. Así es. ¿De acuerdo? Eso es desde nuestro punto de vista. ¿Qué pasa en la forma crónica indeterminada? No hay nada.
No hay síntomas. ¿Pero qué hay? Serología positiva. No hay síntomas, no tiene nada, todo se ve, todo puede estar normal, no tiene nada, es un hallazgo. Es decir, alguien ha hecho el estudio por ejemplo, una mujer que se va a embarazar y por si acaso se hace un estudio de serología, porque es una enfermedad que tiene transmisión congénita. Entonces se hace un estudio, resulta que había tenido yo Chagas y no sabían. ¿De acuerdo? Porque fíjense, no muestra nada. Y el paciente puede estar durante toda su vida viviendo en esta paciente. Solo 3 de cada 7 pacientes, 3 de cada 10 pacientes en promedio pasan a la siguiente etapa, a la crónica determinada. Reitero, 3 de cada 10, 7 se quedan en esta indeterminada. Pero también es importante tener en cuenta aquello, porque a pesar de que no tenga nada, va a tener el parásito en su organismo. Y cuando venga un vector a alimentarse, él se va a convertir en una fuente para que el vector adquiera el parásito, ¿no? Siempre y cuando hay una buena cantidad de tricomastigotes circulantes. ¿Qué pasa en la determinada, como ustedes ven? Vamos a analizar luego que hay una forma cardíaca, una forma digestiva o intestinal y una forma mixta. ¿De acuerdo? O sea, va a aparecer la enfermedad bajo esas características. ¿Qué es la más importante en la América Latina? En grandes lugares, en gran parte de América Latina, la forma cardíaca. Y dependiendo de los DTUs, de los determinantes, las unidades determinantes que hemos visto, pueden haber que sea más cardíaco o sea más digestivo. ¿De acuerdo? Pero es lo que nos vamos a encontrar. Obviamente que en la fase crónica determinada hay serología positiva, obvio, porque además ya hay una cantidad de manifestaciones clínicas. Entraremos a la cardiopatía chagásica. El día jueves va a venir el jefe de la unidad de cardiología del hospital de clínicas a hablar de este tema, el doctor Félix Rosa. Él va a venir a la mesa redonda y va a hablar y les va a comentar y contar cómo llegan los pacientes al hospital. El día jueves va a ser la mesa redonda de Chagas. Y vamos a tener la visita también de un gastroenterólogo para que nos hable de Chagas digestivo. Ellos van a dar una mesa redonda. Vayamos a la forma Chagas. Lo que tenemos que entender que el corazón, a través de sus miocitos, va a permitir la proliferación del parásito. ¿Cuántas células habrán en el corazón? Pues no tengo ni idea. Tal vez ustedes que han hecho histología recuerden algo, pero yo no me acuerdo, ni me interesa recordar los millones de células cardíacas que tenemos. ¿Okay? Y cada célula es un lugar ideal para el parásito, como hemos visto en esa fotografía. Entra como tricomastigote sanguíneo, se transforma a mastigote, se reproduce dentro de la célula, lisa la célula. O sea, se va a ir produciendo paulatinamente pequeños focos de necrosis, de destrucción en el miocardio. En el miocardio, no en el endocardio, ni el pericardio, ni las válvulas, sino a nivel del miocardio, del músculo como tal, responsable del gasto cardíaco. ¿Ha llevado ya hecho fisiología? Sí. Entonces están entendiendo muy bien. Entonces, pero son, como decimos ahí, número infinito de células que están siendo afectadas durante años y años. Por lo tanto, cuando se van destruyendo las células, hay necrosis, hay pequeños focos necróticos. Como esas células no se reponen, en ese lugar se acumula tejido fibrótico. Tejido fibrótico. Tejido fibrótico que no es elástico y que por lo tanto poco a poco va a alterar la capacidad contráctil cardíaca. ¿De acuerdo? Poco a poco y lentamente a lo largo de los años. A su vez, la inflamación que se produce en cada poquito va a ocasionar lesiones micro, va a disminuir, pero así en pequeños focos, la concentración de oxígeno, alterando
también la capacidad contracting de determinadas áreas del corazón. No es que todo el corazón simultáneamente, no. Va destruyendo poco a poco. A su vez, el parásito, al salir, hace que el organismo, el parásito, lo que hace, para hacerlo sencillito, coloque en su superficie, el parásito, las proteínas de las células cardíacas. Y por lo tanto el organismo dice, oye, esta célula donde está el parásito, además está con las proteínas de la célula y mezcladas con las del parásito. Hay que destruir esa célula. ¿Se ubican? Y destruir nuestras células que están sanas. Se llama autoinmunidad. O sea, no solo hay una destrucción por parte del parásito, sino por las proteínas parasitarias que se han adherido a la membrana de las células que están buenas. Y hay una autoinmunidad a los receptores beta y muscarínicos que ustedes han estudiado en fisiología. Entonces también hay una destrucción celular añadida por autoinmunidad. Más aún, el parásito secreta unas sustancias que alteran las vainas de mielina y alteran la estructura nerviosa del corazón. Se llama denervación del sistema autónomo. Cuando hay una denervación, ¿qué va a suceder? Que el estímulo cardíaco, el estímulo eléctrico, la conducción eléctrica del corazón, no va a la misma velocidad, porque eso es fisiología, ¿no ves? Si tengo esa denervación autonómica, el estímulo cardíaco es mucho más lento e irregular, y van a ver lo que se produce. Además, en cada microfoco alrededor se produce una inflamación crónica. Y lo único que hace el corazón es intentar compensar esa destrucción aumentando su tamaño. Es decir, que las células no destruidas se hipertrofien. ¿Para qué? Para lograr un gasto cardíaco adecuado, paulatinamente, durante años. Y ahí vemos un corazón, como vamos a ver después otra imagen, una cardiomegalia. Es un corazón enorme, ¿de acuerdo? Es una cardiomegalia que se debe cabalmente a un fenómeno compensatorio para lograr que el gasto cardíaco se mantenga en límites normales para una adecuada irrigación de las diferentes estructuras, diferentes tejidos. ¿Cómo se diagnostica esta historia? A veces, o hacemos una radiografía de tórax, que es lo que pueden hacer ustedes como médicos generales, y un electrocardiograma. Dos cosas sencillas, ¿no? En el electrocardiograma vamos a encontrar arritmias, ¿no es cierto? Es lo que vamos a ver. En la arritmia es bien fácil de ver, es contar cuadraditos. Si ustedes se fijan aquí, en esta imagen, si yo cuento los cuadraditos que hay entre esta onda y esta, ¿de acuerdo? Es diferente entre esta y esta. Además, que hay un cambio del QRS que ustedes han estudiado. Nada más ese cambio de morfología nos dice que aquí hay una lesión cardíaca. Igual aquí, ¿de acuerdo? O sea, hay arritmia. Eso quiere decir que hay una arritmia. ¿Qué tipo de arritmia es? El cardiólogo se va a ocupar, cuando les manden al paciente al cardiólogo, él se va a ocupar de decir exactamente qué es. Ustedes como médicos generales va a ser muy difícil determinar qué tipo de arritmia. Será una taquicardia supraventricular, será una ventricular, será una fibrilación auricular, qué sé yo. ¿De acuerdo? Eso ya es un motivo de trabajo del cardiólogo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestros límites como médicos generales están en diagnóstico de hacer saber que este paciente es chagasco. ¿Por qué? Porque le hemos hecho una serología, le hemos hecho una radiografía de tórax para ver la cardiomegalia y le hemos hecho un electrocardiograma que no es normal. Y con eso podemos diagnosticar cardiopatía chagasca, que será estudiada en detalle por los especialistas en cardiología, que es lo que corresponde. Sigamos. ¿Qué es lo que va a producir? Entonces, en la parte de la izquierda estamos viendo todos los fenómenos que pueden pasar por el Chagas. Desde una miocarditis crónica hasta una muerte súbita, de la cual voy a comentar después. Fíjense que el corazón, en esta imagen que es fabulosa,
una de las mejores imágenes que hay de un corazón chagásico. Esto es un corazón que está aumentado de volumen, obviamente. Fíjense la estructura de las paredes ventriculares que se han engrosado por el cuadro inflamatorio, y estas están muy delgaditas, ¿no? Y aquí abajo se forma como una bolita, si ustedes quieren. Entonces este corazón, si nos ponemos a pensar, al haber crecido el corazón, ha dilatado los orificios donde se insertan las válvulas cardíacas, porque eso es un tejido, no es tejido muscular. ¿De qué están hechas las válvulas? Anatomía. De tejido fibrótico conjuntivo. Las válvulas. ¿Se ubican en las válvulas cardíacas? Sí, se nos ubican, estamos perdidos, ¿no? Entonces, si es un corazón normal, y son las válvulas, en la diástole se abre, entra la sangre y en la sístole se cierra, ¿no ven? Sería, ¿sí limpio así, no es? ¿No es? Normal inverso, ya. Pero resulta que el tejido cardíaco ha crecido, por lo tanto la válvula se ha dilatado. La válvula está dilatada por la anatomía. Están los músculos pectinos, toda esa historia que ustedes saben. Entonces, pero las válvulas no han crecido, no se han dilatado. Entonces, al momento, si esto era lo normal, y esta válvula es más grande, cuando hay la sístole, ¿qué va a pasar? Estas válvulas no van a tapar completamente ese paso auriculoventricular. Y eso ya hace que ahí el corazón sea insuficiente, ¿no? Ya no hay la suficiente cantidad de sangre, hay una insuficiencia del corazón, una insuficiencia cardíaca. Paulatinamente. Estas son lesiones que van. Por otro lado, entonces, a eso le vamos a sumar todas las alteraciones del sistema de conducción que ustedes ven. Y esas alteraciones del sistema de conducción complejas, solo se ven por electrocardiografía o ecocardiografía, cosa que el médico general no va a poder realizar, seamos francos, ¿de acuerdo? Esos estudios que ustedes ven para determinar si es un hemibloqueo anterior, si es bloqueo auricular, etcétera, solo se ven con electrocardiogramas muy bien hechos y con están muy bien capacitados, y esos son los cardiólogos. Por eso es una enfermedad que cuando el médico general hace diagnóstico, lo que tiene que hacer es enviar a un cardiólogo y no hacer más. Porque el cardiólogo tiene que determinar qué tratamiento se da para corregir todas esas alteraciones cardíacas. Y eso es una obra del corazón, o es una obra del parásito. ¿Por qué? Porque ha generado una denervación autonómica, porque ha generado una fibrosis cardíaca, ha alterado absolutamente todo el funcionamiento normal del corazón. Eso quiere decir que puede aparecer un primer síntoma, no en todos los pacientes, que nos debe llamar la atención, que es la bradicardia. ¿Por qué? Porque el estímulo cardíaco ya no tiene la misma velocidad, ¿ve? O sea, ya hay una alteración del sistema de conducción eléctrico. Pero si no llega a la misma velocidad, ese corazón ya no va a trabajar normalmente, ¿verdad? Y ese latido no va a ser bueno, o va a ser demasiado bueno, ya no va a ver por qué digo eso. Entonces, todo paciente con bradicardia en Bolivia se considera que puede ser sospechoso de ser chagásico. De hecho, vivir en Bolivia, de acuerdo a las definiciones internacionales, el hecho de vivir en Bolivia ya es ser sospechoso de ser chagásico. Solo por vivir en Bolivia, porque somos el país más endémico, con mayor prevalencia e incidencia de Chagas en el mundo. Entonces, vivir aquí ya es un factor de riesgo. Qué sé yo, en los yungas, es que es útil acoroico. Es acoroico, fin de semana, ¿no? Se quedan durmiendo en cualquier alojamiento o en la plaza. Y hace años encontramos vinchucas positivas en la plaza de Coroico. Hace años. Entonces, y van a ver que las vinchuquitas son como hormigas, las chiquitas, las ninfas del primer estadio y segundo, son pequeñísimas. Van a ver en los extractos. Pues de repente ya les ha pegado a los que han estado haciendo campaña.
en el campamento, y los bichos que se han metido. Y les ha picado, me ha ido a picar algo, sí, claro. Y de repente, esa bichuca tenía tricomastitis. Por eso tenemos muchos casos de Chagas. O sea, muchas facilidades para ello. Finalmente, a este nivel del corazón, se formó un aneurisma. Es decir, se adelgaza tanto, que ante cualquier esfuerzo se rompe. Y la sangre se sale en el tórax, listo, un hemotórax. Se rompe. Quien te rompe el corazón es Chagas. Este sí te rompe el corazón. Este te lo rompe de verdad. Y te mueres. No es cuando te deja tu pareja. Ay, me rompe el corazón. No, el tripanosoma te lo rompe. Y de verdad que te lo rompe. Y te vas a morir. Porque se mueren en minutos. ¿De acuerdo? Una cultura que se llama de aneurisma cardíaco. Sigamos. ¿Qué es lo que el paciente va a comenzar a ver? Poco a poco. Está pintado de color azul. Disnea. ¿Sí? Nosotros subimos hasta el piso 6 a toda velocidad, digamos, ¿no? Eso es disnea. Con una taquipnea, pero una falta de aire. El paciente, en la mía, fíjense, ¿y por qué? Recuerdan esta historia, ¿no? Del corazón. Entonces, vamos a pensar en la circulación pulmonar, en la circulación menor. La sangre que llega hacia la aurícula derecha debe pasar hacia el ventrículo derecho. Así es, ¿no? Recuerden eso. Pero si esa válvula está mal, cuando hay contracción ventricular derecha, parte de la sangre se queda en la aurícula derecha, ¿no ven? ¿Por qué? Porque hay insuficiencia valvular. Y por lo tanto, toda la circulación menor se retrasa. ¿Se ubica? Como un bloqueo, como una trancadera. ¿No? Por lo tanto, al no haber una buena circulación cardiopulmonar, no hay una buena oxigenación. ¿Y qué hace el paciente? Se cansa. ¿Y se cansa qué? Al subir gradas, al subir una cuesta en La Paz, al hacer algo de ejercicio, al hacer deporte, obviamente al bailar, porque para eso somos expertos, ¿no? Pero se da cuenta que antes no se cansaba, pero ahora se cansa. Claro, si me pongo a pensar cuando yo tenía 20 años a lo que tengo ahora, obvio, pues no, ahora me cansaré más, probablemente, de hecho. Pero una persona joven de 30 años, que el Chagas se ha incubado durante 20 años, se ha picado de joven o de niño, pues a los 30 ya tiene dificultades diferentes a las de su edad. Entonces la persona que va a jugar y se cansa más rápido ahora que antes. Ya se cansa. Hay mayor cansancio. Antes subía de las gradas, ahora ya no puede. Va para subir la Santa Cruz, que es una pendiente bárbara, ¿no es cierto? Antes subía de uno solo, ahora ya no, porque tiene que pararse cada X tiempo para ir respirando, porque está en disnea de esfuerzo. Y muchos de los pacientes no, o debo estar muy gordo, no, siempre tenemos un pretexto, cuando en realidad está casi. Después, paulatinamente, él va a comenzar a sentir hinchazón en los pies en la tarde. Como el corazón no trabaja normalmente, la circulación venosa que llega a la aurícula derecha, ¿lo ve? ¿No? Con el sistema aporte, toda esa vaina, ¿lo ve? ¿Es así o no es así? Como es el corazón todo el día, porque ya tiene problemas de retardo de trabajo, se va acumulando sangre en miembros inferiores y se hinchan los pies alrededor de las 5 o 6 de la tarde. Ya no aguantan el sangre. Eso sucede mucho en los viejecitos. No es que sean chagásicos, es que su corazón ya no trabaja normalmente. Por eso se les regala, siempre digo yo, zapatones, son días de la madre, las abuelas zapatones, ¿no? Sus pies son más anchos, ¿no? ¿Y por qué? No es que hay más masa muscular, ¿no? Simplemente es una mala circulación por la edad, porque el corazón ya está insuficiente. Pero eso es por la edad, pueden ser chagásicos también. Y un detalle que también está en azul, es cuando la gente, y en esto vienen al hospital, dicen, últimamente doctor estoy sintiendo que mi corazón se quiere salir.
Se llaman palpitaciones. Algunos no han sentido como un susto, pero han sentido el latido cardíaco, se siente, porque el edetismo cardíaco es tan fuerte, ¿de acuerdo?, que se siente. ¿Y qué está haciendo el corazón? Está haciendo un trabajo mayor, más, o sea, como tiene menos células cardíacas, menor elasticidad, entonces el trabajo que hace es más intenso para poder enviar toda la sangre posible a la circulación general. Se llama palpitación, que el corazón, el paciente dice, doctor, siento que mi corazón se quiere salir. Cuando un paciente viene con eso, probablemente ya hace una fibrilación auricular. Y pues es una manera que se presentan las palpitaciones. No es dejar, ya se le va a pasar. No, eso es mal medio. Investigue por qué tiene aquí. Y después ya va pasando a cosas más severas. Comienza a tener mareos de nada. Se marea fácilmente, se queja de que se está mareando, o tienen lipotimias, desmayos, o síncopes, y pérdida de la conciencia, una mala irrigación cerebral. Tiene unas taquicardias, unas fibrilaciones, ahí se ve en el electrocardiograma una fibrilación importante que está comenzando, y los pacientes se pueden morir de un día para otro. Hemos tenido un profesor de medicina hace varios años que un sábado se fueron a jugaban los sábados fundito, en las mañanas, y ahí varios profesores que habían unos que iban a jugar a una cancha, claro, van a jugar en una cancha, iban a jugar, y este profesor se sintió mal, o sea, el partido se sintió mal, se fue a su casa, llega a su casa, echa y se muere. Y no tenía nada, estaba más sano que yo, ¿de acuerdo? Claro, todos su esposa médico, todos se quedaron, ¿qué ha pasado? Se ha muerto, se está jugando hace media hora, está muerto. Van a ver, le hacen la autopsia, porque la mujer quería saber qué había pasado. Voy a volver a la imagen anterior. En la punta, esta punta se había roto. El aneurisma de punta, por el esfuerzo de haber jugado y aquello, seguramente hubo un momento, hubo una contracción muy fuerte, una distensión del corazón, y se rompió y murió. O sea, hay lo que llama la muerte súbita. Esas personas que se mueren, pero si estaba ayer bien, yo lo he visto, normal, no tenía nada, no escuchó eso, y se ha muerto. Y le digo, no sé, no le ha pasado nada, estaba bien, no sé qué Chagas. Y como la gente no quiere que se haga autopsia de sus familiares, se sea una muerte violenta, ¿no es cierto? No conozco país que es una obligación hacer la autopsia ante todo caso de muerte sin causa aparente. ¿Cuántos charrascos se mueren en Bolivia? Por eso se llama el cuadro de la muerte súbita por Chávez. ¿De acuerdo? Y doctor, ¿hay alguna forma de saber que hay no, hay una forma, haciendo un electrocardiograma y haciendo un ecocardiograma antes. Pero ¿quién va a ir a hacer un electrocardiograma si se siente bien? Nadie va a ir, si ese no va a ir nunca, no ha ido, de hecho aquí va a ir. Está salísimo, ahí está, era Chagas, ¿verdad? No es que todos estos síntomas van a aparecer siempre en todos, por eso es una enfermedad silenciosa. Por eso es la muerte súbita. Listo. Pero ¿qué pasó? Y toda la historia, y nunca la gente se entera finalmente. En la parte digestiva, vamos a encontrar los megas digestivos. Es el mismo fenómeno cardíaco, por los mismos fenómenos de destrucción celular, los cuadros inflamatorios, la alteración de la microcirculación, lo mismo que hemos hablado para corazón. Más o menos es similar, no es igual, similar en esófago y en colon. También son problemas que son paulatinos, o sea, no es que va a aparecer el esófago de hoy a mañana, no, poco a poquito. ¿Cuál es lo que hace sospechar? Cuando la persona siempre toma algo cuando come. O sea, come un bocado y toma algo. ¿Por qué? Porque la comida como tal, que no es líquida, pues como es un megaesófago, y ustedes saben que el esófago, ¿han hecho fisiología del esófago? ¿No? Tiene que contraerse para que pase el bolo alimenticio, ¿no?
Pero si ese esófago ya está destruido, está denervado, la declamación autonómica, lesión del músculo de fibras lisas, este comienza a dilatarse el esófago. Ahí como vemos en ese esofagograma, ¿de acuerdo? Comienza a dilatarse, pero la comida no pasa fácilmente o se queda. Y por lo tanto, ¿qué hace el paciente? Líquido. Come algo, líquido, algo, líquido. Es decir, la dificultad para los alimentos secos. Pero ese alimento se queda, ¿qué se llama a nivel del cardio, ¿no ves? ¿Sí o no? Sí, doctor. Se queda pues aquí, mire, ya está dilatando, entonces el paciente siente el dolor. Ustedes han tenido eso, que se llama Chagas. Cuando llegan a su casa, el desayuno, el té, la cena, todo el mundo. ¿Lo ven? Y ya duele, ¿no? Duele de estar con ella, ya duele. ¿Lo ven o no? O cuando comemos como fuera la última vez, nos duele. ¿Por qué? Porque el esfínter, pues también, no es que es una cosa que va a dejar pasar, se va acumulando la comida. Pero los chagásicos, eso queda, va sintiendo que cada vez es mayor. Y tiene mal aliento, se llama licosis. Eso se debe a la fermentación del alimento en el esófago. Pues hay un aliento muy intenso, muy fuerte, muy malo. Que lo primero son los problemas de odontológico, ¿no? La primera causa. Pero ya nos hace pensar cuando está sumado esas cosas. Va bajando de peso porque ya no quiere comer, porque si come le duele. Entonces ya disminuye su calidad de alimento y aparecen esas cosas. Entonces el paciente ya ha hecho un mega esófago. ¿Cómo se va a diagnosticar el esófago? Por una endoscopia alta, procesos endoscópicos, y ahí se ve muy dilatado, y si se quiere tener certeza a través de utilizar varios, es decir, tomar varios, sacan estas placas ecográficas o radiográficas y se va viendo en qué grado está la obstrucción. ¿De acuerdo? Me olvidaba, ¿qué se hace en el corazón? Pues el cardiólogo le va a dar una serie de medicamentos que le permitan regular la actividad cardíaca. La alternativa que se tiene, un trasplante de corazón, no hay otro. Y un trasplante de corazón está entre los 250,000 y 500,000 dólares. Entonces, se va a morir. Eso no es nada de gente pobre. Va a morir. Con el plan cardíaco van a morir y se mueren relativamente pobres. Entonces, en este caso, lo que hacen es poner un anillo dilatador abajo en el cardio, le ponen un anillo de manera de que el alimento pueda pasar, ¿no? Y tiene una dieta especial. Bueno, ya no hay nada que hacer. Ojo, le van a poner un esófago nuevo. Antes se hacía eso, hace años. Era una cirugía brutal. Y que eso se le colocaba un pedazo de intestino delgado. Imagínense esa cirugía. Se morían los pacientes a mayoría. Porque habría que abrir tórax y abdomen, sacar el esófago, sacar un pedazo de intestino delgado, colocar el intestino delgado, ¿no? Resolver el problema. Se moría. Y el otro problema es el megacolon. ¿De acuerdo? Nada más tienen que fijarse el tamaño de los cirujanos, una fotografía de un colega del Paraguay, no recuerdo su nombre. Fíjense las manos del cirujano y el tamaño del intestino. Ustedes han visto un intestino grueso, ¿no? Fíjense, eso es una barbaridad. Ese es un megacolon chagásico, que igual se ha ido dilatando a través de los años. ¿Qué es lo que el paciente tenía? Estreñimiento. Nada más eso tenía. Después ya hay todo lo otro que ustedes ven. Pero ¿qué es lo que le va a llamar la atención al paciente? Y en esto el médico general tiene que ser muy ubicado. Doctor, pues no entro al baño. A ver, ¿qué hace la gente que no defeca normalmente? ¿Qué hace? No va al médico. ¿Qué hace? Toma laxantes. Toma yogur. Laxantes. Es más complicado. Toma yogur, papaya, agua fría, agua caliente, agua o no, aceite, no sé qué. O sea, va haciendo eso, ¿no? Porque si no toma el yogur, la papaya, lo que sea, no le funciona, ¿no es cierto? Eso es estar estreñido. Cuando uno no necesita ningún estímulo adicional para entrar al baño, esto es normal. Pero si uno necesita un estímulo adicional, lo que sea, yogur, papaya, agua fría, agua caliente, lo que sea, eso es estreñimiento. En estos pacientes va a comenzar así.
Ya comienza a tomar papá y qué sé yo. Y llega un tiempo y ya no le hace efecto. Ah, dicen que el jugo de naranja es bueno. Meta jugo de naranja. Todo un tiempo le va bien. Después ya no le va bien, porque se está dilatando paulatinamente el colon. Ah, ciruelas secas, dice que es una maravilla la ciruela seca, evidente. Ciruela seca, toma, mate o bien, felices, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por eso. Pasa un tiempo y ya no sirve. Ah, entonces ya hay que ir a la farmacia. Ya hay que ir a comprar laxante, ¿no? Y le meten laxante. Sin eso no funciona. Y métale a laxante. Hasta que el laxante ya no va. Años, todo eso pasa en años así. Y ahora purgantes, más fuerte todavía, ¿no? Meta purgante, funciona, feliz. Hasta que eso ya no va porque el intestino ya está totalmente dilatado. Y ya no, y es así que llegan al hospital. Por fin van a ver. Cuando ya una obstrucción intestinal y un bolo. Es decir, ya no hay más, ya no hay contracción. Ya en los fecalomas, es decir, el intestino grueso lleno de materia. Van a entrar al internet, van a ver nuestra vida. Listo, así ha sido. ¿Y por qué? Porque el estreñimiento no fue manejado adecuadamente desde el inicio. Conclusión, todo paciente que tiene estreñimiento, hágase un test, una ELISA para chance. De repente está haciendo una manifestación de un megacolon. Explícame, o sea, es lo que ustedes tienen que guiar. Che, ¿conocen gente con estreñimiento? Que se haga un test de ELISA. Por ahí es chacasí. Porque después, ¿cómo se resuelve este problema? Hay que sacar el intestino grueso. Y lo que queda del intestino grueso se hace una anastomosis término terminal, hablando en lenguaje sencillito, se le abre aquí en el lado izquierdo se hace una herida y ahí se sutura lo que queda del intestino grueso, se llama colostomía. Y el individuo todo el tiempo tiene su bolsita y por ahí, y a través de ella acumula materia fecal. Es lo más trágico para un paciente, sentirse olor a materia fecal todo el tiempo. Se llena la bolsita, van al baño, botan la bolsita, se lava, se pone otra bolsita, la pegan y toda su vida está así. Sus parejas los abandonan. ¿Ustedes vivirían con alguien que está con su bolsa? No me digan que sí. Nada, los dejan, que mueran. Fíjense qué grave. No hay otra manera de resolver el problema más que una cirugía. Y eso ha sido porque ha sido una enfermedad silenciosa. Estreñimiento, iremos resolviendo el problema. Es un desastre, ¿sabes? Bueno, con el diagnóstico de la enfermedad, en la fase aguda es muy difícil determinar qué hacer. Primero porque el paciente no va a ir, ¿por qué va a ir? Excepto que fuera un signo de Romano, una cosa así, ¿no? No va a ir. Va a aparecer cuando ya en verdad se ha instalado años después. Con los métodos directos que serían los que ustedes ven, ¿de acuerdo? Pues no se puede, no va. ¿No? El PCR como método molecular, el microhematocrito se hace en el caso de la enfermedad congénita, pues tendríamos que hacer un frotis y teñir, pero si él no hubiera algo. ¿Qué nos queda en la fase aguda? Nada. Y solo nos queda la fase crónica de laboratorio, donde le hacemos dos pruebas de serología. Puede ser una ELISA con una hemaglutinación, que es lo que hacemos normalmente, o una ELISA con una inmunofluorescencia, pero lo que más se hace en Bolivia y en América Latina es un test de ELISA más un test de hemaglutinación indirecta. Dos pruebas, una diagnóstica y la otra confirmatoria. Hay que hacer siempre las dos. ¿De acuerdo? Entonces el médico general, ¿qué va a hacer? Pues va a hacer un ELISA positivo. Le hacemos una radiografía de tórax, pruebas de gabinete. Fíjense, todas las cosas se pueden hacer. Un montón de cosas complejas. ¿Y qué vamos a ver? Caramba, vamos a ver un corazón
superdilatado, una cardiomegalia, ya está. Que el corazón debería ser, si yo hago una imagen normal, así. Aquí ya, eso ya lo han visto ustedes en fisiología. Entonces, corazón normal, corazón cardiomegalia. Entonces, fíjense que el médico general tiene capacidad de diagnosticar una serología más una radiografía de tórax, ya está, que es el mayor número de pacientes que van a buscar asistencia médica, los problemas cardíacos. Entonces ahí